Historia del astrolabio y del sextante. En el fascinante viaje por la historia de la navegación, dos instrumentos se destacan como pilares fundamentales para la conquista de los océanos: el astrolabio y el sextante. Ambos comparten el propósito de medir la posición de los astros, pero representan diferentes épocas y niveles de precisión en la ciencia náutica. El astrolabio, la calculadora analógica de los antiguos. El astrolabio es un instrumento astronómico de la antigüedad que servía como una especie de computadora analógica capaz de resolver diversos problemas relacionados con el tiempo y las posiciones de los astros. Su nombre, que significa el que busca las estrellas, ya nos revela su principal función. Orígenes y evolución. El astrolabio tiene sus raíces en la antigua Grecia, con algunas fuentes atribuyendo su invención a Hiparco de Nicea en el siglo II a.C. y su perfeccionamiento a Ptolomeo. Sin embargo, fueron los astrónomos islámicos quienes lo desarrollaron y lo difundieron por el mundo, utilizándolo no solo para la navegación, sino también para determinar la hora, la dirección de la Meca y otros cálculos astronómicos y astrológicos. Funcionamiento. Su diseño se basa en la proyección estereográfica de la esfera celeste sobre un plano. Consta de un disco llamado placa, que representa una porción del cielo, con líneas de altitud y azimut. Sobre esta placa, una araña calada representa las posiciones de las estrellas más brillantes. Girando la araña, se podía simular el movimiento diario de las estrellas y, al alinear la estrella o el sol con el horizonte, el navegante podía determinar la latitud y la hora. Uso en la navegación. En el mar, el astrolabio náutico era más simple. Se sostenía verticalmente desde una anilla, y el navegante alineaba la mira, alidada, con el sol al mediodía para medir la altura del astro sobre el horizonte. Con esta medida y el uso de tablas astronómicas, podía calcular su latitud, es decir, su posición norte-sur. Aunque no era muy preciso debido al balanceo del barco, fue una herramienta vital durante la era de los descubrimientos, utilizada por exploradores como Cristóbal Colón. El sextante, la precisión en el mar. El sextante, una invención mucho más moderna, llegó para resolver las limitaciones del astrolabio y otros instrumentos anteriores, como el cuadrante. Su desarrollo en el siglo XVIII fue crucial para la navegación precisa. Invención. La invención del sextante se atribuye de forma independiente a dos personas, el matemático inglés John Hadley y el óptico estadounidense Thomas Godfrey, alrededor de 1730. Fue una mejora del octante, un instrumento similar. Funcionamiento y ventajas. La principal innovación del sextante es el uso de un sistema de espejos. A diferencia del astrolabio, que requería que el observador mirara directamente al sol, el sextante permitía al navegante medir la altura angular de un astro, como el sol o una estrella, mientras mantenía una vista constante del horizonte. Al mover un brazo graduado, se alineaba la imagen del astro reflejada con el horizonte real. Este método eliminaba el error causado por el movimiento del barco y la dificultad de la observación directa. El nombre sextante proviene del hecho de que su arco mide un sexto de un círculo, 60 grados, lo que le permite medir ángulos de hasta 120 grados gracias a los espejos. Su papel en la navegación, el sextante, junto con el cronómetro marino, fue la combinación perfecta que permitió a los navegantes resolver el gran problema de la longitud y la latitud en alta mar. Con el sextante se medía la altura del sol al mediodía, para la latitud, y la altura de las estrellas o el sol en cualquier otro momento, para la longitud, y con el cronómetro se sabía la hora exacta de Greenwich. El sextante fue el instrumento principal para la navegación astronómica hasta la llegada del radar y, finalmente, el GPS. En resumen, el astrolabio fue el instrumento pionero que nos enseñó a leer las estrellas y el sol para orientarnos en el mar.
El sextante, con su ingenioso uso de la óptica, llevó esa habilidad a un nuevo nivel de precisión, haciendo posible la navegación transoceánica segura y confiable.